Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Elías Huesín Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, está con nosotros en esta ocasión. Bienvenido a la hora 22 por primera vez. Un placer, Gregory y Fortunato. Gracias por la invitación. Gracias. El Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, inicialmente Partido Quisqueyano Demócrata, tiene bastantes años incidiendo en la política dominicana. Así es. Ustedes han mantenido una consistencia ligada a una coherencia política. En estos momentos mantienen su vigencia a pesar de que vienen torneos electorales de distintos aspectos municipales, congresionales, presidenciales, y ustedes en ningún momento prácticamente han tenido el riesgo de perder su personería jurídica. Nos gustaría conocer. Sí, cómo no, yo agradezco tu pregunta para iniciar el programa. El PQD, como se conoció inicialmente, surge en 1967. Podemos decir que tenemos 3 etapas como partido. La primera va del 67 al 79, que es cuando gana Antonio Guzmán las elecciones, candidatura que el partido apoyó, porque el general Huesín, fundador del PQD, estaba en el exilio. Y ahí comienza una segunda etapa del partido que concluye en el 2002, que es cuando el PQD entonces se alía a la socialcristianismo, en este caso la democracia cristiana, y ahí entonces se inicia otra etapa en la que el PQD, que primero tuvo como candidato presidencial al general Huesín en 2 ocasiones, entonces en el 2016 tiene como candidato presidencial a este servidor. Yo fui candidato en el 2016 y entonces a partir de ahí nosotros hemos hecho un trabajo de estructuración del partido de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo, tratando de captar y cooptar profesionales de todas las áreas, tratando de hacer trabajos de mesa, lo que se llama ahora gabinetes de sombra, de lo que sería un gobierno dirigido por el PQDC. Nosotros estamos haciendo ese trabajo, aunque no lo estamos divulgando, aunque no tenemos esa gran promoción, sí lo estamos haciendo, tenemos una gran juventud que está con nosotros y el partido en esta etapa podemos decir que está creciendo en calidad y también en cantidad. Nosotros no nos hemos parado después del proceso electoral pasado, tenemos organismos en la mayoría de los municipios del país y en todas las provincias de la República Dominicana. ¿Por qué en República Dominicana es tan difícil que un partido crezca? Lo digo porque hay un sinnúmero de organizaciones políticas que tradicionalmente vemos que su cantidad cuantitativa, cada vez que transcurre una elección, permanece similar a la anterior. Sin embargo, muchos permanecen legalmente funcionando por las alianzas que se hacen con partidos mayoritarios. Sin embargo, individualmente, teniendo buena matriz, buenos dirigentes, se les dificulta ese crecimiento. Mira, la política, como decía un tratadista, es la continuación de la guerra, pero por diferentes métodos. Y en este caso debe de haber una estrategia y una táctica de acuerdo con el sistema legal, que es la sombrilla del sistema político. En nuestro caso, para nosotros mantener una vigencia y una influencia y subsistir como partido, necesariamente tenemos que en diferentes coyunturas hacer alianzas, hacer coaliciones, porque legalmente eso nos da la facultad de tener la personería. Eso hace que en coyunturas donde se polarizan los votos y las preferencias,
si usted está aliado al que gana las elecciones, casi siempre esos partidos crecen numéricamente. ¿Cómo sucedió ahora? Cuando usted está en una coalición que pierde las elecciones, entonces como aliado decrece. Ahora bien, el tema está en las propuestas también que hacen los partidos políticos. Es decir, si usted tiene propuestas, si usted tiene iniciativas, si usted analiza las políticas públicas que requiere el país en determinada coyuntura, hay una clase política que ve eso y que se adhiere y que simpatiza con usted, y por eso se mantiene una matrícula. Yo hablo del PQDC. El PQDC es un partido que ha decidido elecciones aquí en la República Dominicana. 1986, 1990, en el 2000 con Hipólito, aportamos 52.500 votos. Después fuimos aliados en el 2007 al presidente Leonel Fernández y junto con otros partidos también decidimos esas elecciones como aliados. O sea, hacíamos la diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema, para contestar ya puntualmente la pregunta, de el no, vamos a decirlo así, crecimiento de los partidos? Es la legislación electoral, que es totalmente desigual, que es una legislación injusta, donde hay un financiamiento del Estado que el 80% lo acaparan 2 o 3 partidos, y en cambio los demás partidos del sistema reciben exiguos recursos. Con eso apenas pueden hacer tareas políticas y pueden mantener una administración de gastos fijos, de locales, en fin, y por eso muchas veces hay esa desventaja. Esa es una desventaja. Y otras... Pero, perdón, sí, Elías, sí. pero que eso está intrínsecamente ligado al crecimiento de los partidos. ¿No se ha analizado entonces la propuesta política que ustedes pueden presentar, programas de gobierno y eso? Sí, claro. Nosotros... Porque la Junta no podría dar más dinero a un partido que electoralmente, como decía Gregorio al principio, no ha tenido una buena matrícula, una buena votación. Siempre han ido aliados a los partidos mayoritarios. Sí, lo que pasa es que las veces que hemos ido solos, y yo puedo hablar de eso, el PQD fue solo en el 2002 y en el 2016, sin ningún tipo de alianza. Y mantuvieron su personería. Mantuvimos nuestra personería jurídica, obtuvimos regidores, diputados, lo que demuestra que si se hace un trabajo y se hacen las propuestas, hay un pueblo que vota por ti. Ahora bien, el tema es tú competir con otros, cuando tú no tienes los recursos que los otros manejan. Vamos a estar claros. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Por eso el diputado Miguel de los Santos y el diputado Miguel Bogar, del bloque al cual yo pertenezco, acaban de someter una propuesta de código electoral ante la Cámara de Diputados con, vamos a decirlo así, la suerte de que yo soy el presidente de la Comisión de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados y ya estamos conociendo con un grupo de legisladores lo que sería un código electoral donde vamos a modificar o a tratar de modificar esa parte que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos fundamentales que fueron declarados inconstitucionales tanto en la ley de partidos como en la ley orgánica electoral por el Tribunal Constitucional. Entonces todo eso se está corrigiendo en ese código electoral. Y ahí entonces vamos a poder decir, después de, bueno, ya hay condiciones para crecer y para competir. Hay una situación que se presenta en los partidos también que no son mayoritarios y es la personalización del liderazgo en cada una de las instituciones. Normalmente las agrupaciones con esa característica tienen un líder. Dirás, bueno, en los partidos grandes muchas veces hay un líder, pero es distinto, hay oportunidades y van sucediéndose inclusive los candidatos presidenciales. En los partidos minoritarios es básicamente una personalidad y muy difícil el surgimiento de otra u otras figuras que puedan representar públicamente y en arraigo
a ustedes los partidos minoritarios. Eso es una observación crítica. No, perfecto, y la aceptamos. El tema está, mi querido Gregory, que hay un sector de la ciudadanía, que yo diría que es mayoritario en cierto sentido, que le gusta ver el juego desde las graderías. Es decir, en la gradería es mejor, se analizan las cosas, se dice, bueno, esto debió de haber pasado así, asá, si yo hubiera estado ahí yo lo hago así, y así es fácil de analizar y ver las cosas. Ser un dirigente político en cualquiera de los partidos, ya sea mayoritario o sea minoritario, es una escuela por la que hay que pasar. Y son muchas las personas que después que dejan su vida en otros quehaceres para meterse en la política, que se acercan a uno y le dicen, mira, yo no sabía que esto era así. Entonces, yo te puedo hablar de mi partido. En mi partido, y me están viendo los dirigentes y las personas que pueden estar, que están inscritas en mi organización. Es un partido democrático y es un partido donde se debaten las ideas y donde cada quien tiene una participación dirigente desde la base hasta arriba. En el PQDC no se toma una decisión sin que tenga la aprobación de los órganos estatutarios del partido. El PQDC sabe de la A a la Z lo que hace su dirección central. No se toman cursos de acción sin consultar a la base. Mire, nosotros ahora mismo, después del COVID, hicimos toda una consulta a través de las redes virtuales con dirigentes de nuestro partido. Le dimos un cuestionario, le dijimos, analicen ese cuestionario, si hay preguntas que faltan, háganlas y digan ahí, correspondan esas preguntas como ustedes entiendan. Entonces después eso se ponía, se depuraba y ahí entonces nosotros tenemos una fotografía más o menos actualizada de lo que quiere el partido, de lo que quieren los dirigentes, y yo entiendo que eso es democracia, entiendo que así nosotros podemos avanzar. Yo te puedo decir que en el PQDC es posible que no tengan la visibilidad que yo tengo, pero hay dirigentes con mucho carácter, con mucha profesionalidad, con mucha capacidad que ahora mismo están ejerciendo la política en el PQDC y que en su momento se irán dando a conocer, por lo menos las redes la tienen a su disposición para eso, y son muchos. Es que mientras la vocería, por ejemplo, y no estoy refiriéndome a PQDC, estás aquí, pero veo la representación de los partidos minoritarios. Sí. Las vocerías de los partidos minoritarios Sí. está relegada o delegada a una sola persona y eso afecta obligatoriamente la propagación de figuras que pueden impulsar y atraer otras personas, Sí. sobre todo los que no son políticos. Sí, y nosotros hemos tratado de compartamentalizar ese trabajo en el sentido de que en materia electoral, por ejemplo, nosotros tenemos una vocera que es la doctora Tania Báez. Ya. En materia de asuntos agropecuarios y agroindustria, ese tipo que tenemos al secretario general de nuestro partido, que es el licenciado Eduardo Veras, que tiene cursos hechos en Israel y tiene maestrías aquí en la República Dominicana. Son gente, como te digo, que tal vez no tienen la visibilidad, pero que al cabo del tiempo se dan a conocer. Tania Báez no necesita presentación. Claro. Te puedo hablar del licenciado Pedro Cosma, que fue regidor ante el ayuntamiento del Distrito Nacional. Te puedo hablar de Nisara Morines, que fue candidata nuestra a diputada, de Carolina Lambertus, de Mirope Sosa, en fin, mujeres que han hecho un trabajo. Te puedo hablar de Feli Elías Tavares, te puedo hablar de José Elías Brioso, que yo se lo he hecho a cualquiera en cualquier partido. Miren, Y ellos, obviamente, sí tenemos que hacer ese trabajo y yo acepto esa crítica constructiva de que tenemos que hacer un esfuerzo para
para, vamos a decir, diversificar el liderazgo. No, y Visibilizar. surgirían estoy seguro, nuevos liderazgos Sí, sí. que beneficiarían Claro. la boleta y el color Sin lugar a duda, electoral sin lugar a dominicano. duda, sin lugar a duda, así es. Mire, vamos diputado Elías Oesín Chávez, vamos a contextualizar un tema que ha venido preocupando en los últimos años a la comunidad política de la República Dominicana y a la comunidad global también. El dinero del narcotráfico en la política, advertido por varios líderes en tiempos atrás, pero muy presente ahora con un elemento de preocupación por el tema de los recursos. Así es. ¿Qué opinión le merece ese aspecto? Bueno, yo entiendo que la criminalidad, esos sectores criminales, hablando del narcotráfico, están de pláceme ahora, porque teníamos a tiro de hit la aprobación del Código Penal, que es un código que va a poner sobre el tapete una serie de sanciones que no la teníamos y que ahora agrava ciertos hechos criminales que se cometen, se la pone más difícil a esas mafias. Sí, pero antes de las sanciones, vamos a hablar primero de la visión del liderazgo político, de cómo los partidos se han vinculado. Todos los partidos en el sistema político dominicano, con la excepción de algunos, y el de ustedes y algunos otros partidos, pero casi todos los partidos, incluso los mayoritarios, son los que más han sido permeados por el dinero del narcotráfico. Mira, en campañas. Es una realidad de que ese es un submundo que se da en diferentes áreas, sectores, muchas veces vulnerables del país. Si tomamos como ejemplo la capital de la República Dominicana, usted se va a dar cuenta de que hay sectores donde ese mundo de las drogas está. Y controlar esa situación, yo creo que en ningún país eso se ha controlado, aunque se puede combatir de manera eficiente, siempre y cuando haya políticas a esos fines, pero además de políticas, que haya la decisión política de combatirlo. Todas las estructuras del país ahora mismo, podríamos decir que de alguna manera, inconscientemente, están permeadas por el narcotráfico, por el dinero del narcotráfico. El yo decir aquí que eso no es así, nadie me lo va a creer. ¿Y qué lo permite? Pero, ¿qué permite esa situación? Pero hablando dentro de lo que es la dimensión mía, yo te puedo decir que me sorprendería que surgiera un dirigente o un candidato que estuviera vinculado al narcotráfico, porque nosotros tenemos, en eso somos celosos de depurar y de darle seguimiento a las personas. Por ejemplo, una persona que venga y diga, mire, yo voy a aportar tanto para el partido, digo, espérate, eso no es así. Son cosas que nosotros no las aceptamos. Entonces, eso, controlarlo en un partido ya más grande, Es más yo difícil. tengo que admitir que es más difícil, aunque se podría hacer un trabajo en ese sentido. A veces usted queda sorprendido de gente que usted no entendía que no estaba en eso y está. Pero es una realidad que estamos viviendo en nuestro país. Pero yo pienso que el liderazgo también de los partidos no se puede quebrar con el tema del financiamiento, porque realmente la parte principal del tema de la infiltración de dinero proveniente del narcotráfico, de cualquier otra actividad ilícita, es lo que pone en entredicho la vigilancia de los partidos y su responsabilidad ante la sociedad. Sí, sí, claro. Eso es una tarea. Eso es un reto. Pero no puede ser una tarea pendiente. Yo creo que es una tarea de todos los días, de todos los días. Sí, lo que sucede es que si nos vamos a las estadísticas, vamos a ver que esos son actos delincuenciales que en vez de crecer, crecen a nivel general.
Entonces ahí no podemos escindir ni deslindar los actores que están dentro de la sociedad, dentro de los cuales están también los partidos políticos. O sea que es una situación preocupante, difícil. De ahí que el financiamiento de los partidos políticos, que fue una idea de José Francisco Peña Gómez que se concretizó, que hay que reconocerlo, es, aunque lo digan otros negativamente, es algo positivo para el sistema. Porque así usted puede, como Junta Central Electoral, usted puede auditar, usted puede darle seguimiento a los recursos. Bueno, usted gastó 500 millones de pesos en la campaña electoral, pero la Junta a usted nada más le dio 150 millones. Da la impresión Entonces, de que ¿de dónde salieron los otros? O sea, es una manera de darle seguimiento, pero tiene que haber voluntad política para eso. ¿Y esa supervisión sobre esos recursos considera que ha sido eficiente o queda camino que recorrer en ese aspecto? Mira, yo entiendo... Porque, perdón, hay sí. la impresión de que existe la regulación, la determinación, como bien está establecido y lo menciona usted, pero aparenta que eso no es obstáculo por el nivel de inversión que los partidos hacen en sus respectivas campañas, inclusive partidos pequeños. Bueno, ha habido falta de voluntad política, ha faltado reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que ahora estamos tratando de ver si subsanamos con un código electoral, porque falta un ministerio público electoral que le dé seguimiento a ese tipo de actuación. ¿La Junta no tendría potestad para esto? No, nosotros opinamos que eso tiene que venir del Ministerio Público. ¿Sí? Un departamento, así como la PEPCA para la corrupción, el Ministerio Público debe tener un departamento de delitos electorales que funcione efectivamente con fiscales, con esos mismos fiscales, pero que se le dé énfasis el año preelectoral y electoral. Pero eso puede ser una buena propuesta. Eso No, que es usted que eso menciona. está dentro. Eso es dentro de lo que se está tratando de regular ahora. Correctamente. Ah, qué bien, qué bien. Esa es una propuesta y yo tengo la experiencia de haber sido supervisor de las elecciones congresuales y municipales recientes en febrero en El Salvador, y yo pude observar que el Ministerio Público el día de las elecciones funciona, pero antes de las elecciones también funciona y le da seguimiento a candidatos que están gastando dinero que no se sabe dónde salen. Y entonces actúan. Por eso te digo que esto tiene que ser, es un problema complejo y tiene que existir una voluntad política de las instituciones para combatirlo. ¿Y hay algún tipo de, vamos a la pausa, Sí, pero sí. hay algún tipo de indicio de que los partidos estarían de acuerdo en su mayoría de fomentar esa propuesta que está ahora? Es que para eso es el consenso y el diálogo y el debate. Van a tener que estar de acuerdo, porque es que es una demanda. Una necesidad. Es una necesidad. Fíjate cómo tú me lo preguntas. Mire lo que usted, sí, pero mire lo que usted responde, van a tener que estar de acuerdo. Bueno, yo entiendo que o sea, el deseo es que sí. Yo entiendo que si no lo están, se van a poner en evidencia, porque que tenemos que regular, tenemos que controlar en los procesos electorales en materia de financiamiento, y es de la única manera. ¿Quién lo hace? El Ministerio Público, que tiene que hacerlo. Bien, vamos a la primera pausa comercial. Regresamos en breve con el licenciado Elías Huesin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Bien, recientemente el Tribunal Superior Administrativo evacuó una decisión donde se determina una nueva reclasificación, indicándole el camino a seguir a la Junta Central Electoral y desestimando la resolución 0121 de ese organismo. Me gustaría conocer el PQDC qué opina de esa decisión que evidentemente a la gran mayoría de los partidos favorece. Sí, nosotros fuimos parte del proceso. Como partido, nosotros ganamos la
la causa, la sentencia nos favorece, y cuando digo nos favorece hablo en plural, no solamente a mi partido, sino a una serie de partidos que estamos ahí. Y también podríamos decir que hace una distribución equitativa, un poco más equitativa de los recursos económicos, ya que hay 2 partidos más que se agregan al 80% de esa reclasificación. Y los demás, pues unos que estábamos por debajo, entre el 1 y el 5%, aumentaron algunos, y otros que se quedan menos del 1%, pero que son menos. Entonces, ahora en la distribución hay más recursos, exactamente. De manera que es una decisión justa la que adoptó el Tribunal Superior Administrativo. Pero una de las cosas que el Código Electoral propone, el que se está discutiendo, es precisamente que las decisiones electorales sean facultad del Tribunal Superior Electoral, todas. Tanto las que tienen que ver con los procesos electorales como las administrativas. Aun cuando el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia de que en lo administrativo, el Tribunal Superior Administrativo tiene facultad, nosotros entendemos que todo lo electoral, todo, debe de estar en el ámbito electoral del Tribunal Superior Electoral, de manera que si el código hubiera estado aprobado en ese sentido, esa hubiera sido no una decisión del TSA, sino del Tribunal Superior Electoral. ¿Me copia? Pero ¿por qué contradecir lo que Tribunal Constitucional, que es un tribunal muy sensato hasta el momento, en la mayoría de sus decisiones, ha tomado esa determinación? Sería como hacer un traje a la medida, Elías. No, absolutamente no. Es que en todos los países del mundo, todo lo que tiene que ver con los partidos y el sistema electoral, se juzgan en las jurisdicciones electorales. Lo que pasa es que aquí hay un deslinde en ese sentido y respetamos actualmente esa decisión del Tribunal Constitucional. Pero eso no obliga al legislador. El legislador tiene facultad para legislar, y si entiende que es un asunto de procedimiento electoral y de procedimiento administrativo, en este caso electoral, puede muy bien ser conocido por el Tribunal Superior Electoral sin tener que acudir a la instancia del TSA. El TSA está más para todo lo que tiene que ver con el gobierno central y para todas las decisiones de la administración pública. Pero fíjate que la Junta Central Electoral tiene iniciativa legislativa. Si tiene iniciativa legislativa, la Constitución lo trata como un poder, en ese sentido. Entonces, vamos a darle todo el poder, tanto a la Junta, en la parte administrativa de organizar las elecciones, como al Tribunal Superior Electoral en la parte jurisdiccional. La parte tecnológica de la Junta Central Electoral en este momento ha sido objeto, luego de la campaña, de algún tipo de atención por parte de ustedes como organización política. ¿Están satisfechos con el nivel de desarrollo que ellos tienen, con el avance tecnológico, o podría haber alguna inquietud a este respecto? No, realmente en ese aspecto no se ha trabajado, o por lo menos en los partidos no tenemos conocimiento de lo que la Junta Central Electoral ha decidido en términos de organizar la parte tecnológica, que tú sabes que siempre hay que darle un mantenimiento. Y actualizarla sobre todo. Actualizarla, exactamente, pero nosotros no hemos sido convocados a esos fines todavía. Pero no habría necesidad quizás de que sean convocados. Yo ustedes pueden que sí, que indagar cuál es el nivel que tiene la Junta de ese aspecto. Sí, claro, y la Junta va a convocar próximamente, tengo entendido, a los partidos políticos para discutir con nosotros un organigrama de trabajo y un cronológico de trabajo, mejor dicho. En ese sentido, estamos esperando esa convocatoria porque entendemos que la actual Junta Central Electoral, que está constituida por personas que no merecen entero crédito, está preocupada porque aquí
seamos previsores. O sea, que aquí no hagamos la cosa faltando meses, sino que comencemos a hacer el trabajo ahora. En ese Elías. sentido va dirigida mi pregunta, porque el tiempo va pasando. Sí, claro, ya tenemos un año. Ya. Y yo entiendo que en este año que viene, ya debemos desde agosto, ahora, comenzar a trabajar eso. Quiero ver cuál es la posición del diputado Elías y su partido respecto a que nueva vez la opinión pública nacional se enfoca en el Congreso, la confrontación, el Código Penal, años y años, la necesidad de nosotros adecuar nuevas legislaciones a tiempos modernos. La delincuencia va creciendo a una velocidad incalculable, pero parece que los actores políticos y del Congreso no han medido la dimensión de la situación. Y además los otros temas colaterales. Sí, mire, pero el Código Penal no se ha aprobado por dos aspectos. Número uno, el tema del aborto. Y número dos, el tema de la ideología de género. El debate... Entonces no va a pasar, parece. Bueno, 124 diputados votamos por el Código, contra 13. Y eso el Senado, con el mayor de los respetos, lo ha ignorado totalmente. Y yo entiendo que si estamos en una democracia y que se supone que la mayoría decide, de alguna manera eso debe de considerar, sino como dijo un senador hace unos días, de que en la Cámara de Diputados estábamos improvisando con el Código Penal. Y eso es una falsedad. Y no solo eso, dijo que no, que la Cámara de Diputados no respeta al Senado. No, eso es falso, es al revés. Y no todos los senadores, obviamente. Esa comisión, los miembros de esa comisión que se opusieron a que se apruebe el Código Penal porque quieren dejar abiertas ciertas brechas que nosotros rechazamos y que la mayoría de este pueblo y de los representantes que estamos ahí rechazamos, ellos quieren de manera impositiva que eso se imponga en el código. Es una lucha ideológica. O es un código que respeta la vida, que respeta a la familia original, los conceptos de familia, los valores, o es un código posmoderno donde prima la liberalidad y una serie de corrientes que ahora mismo, a nuestro modo de ver, son nefastas para los países. Categóricamente el PQDC rechaza las tres causales. Sí, nosotros las rechazamos categóricamente. Nosotros... ¿No valoran la parte científica, la parte médica? No, es que la parte científica, eso es una falacia, decir que una enfermedad que pueda tener la madre embarazada se va a sanar abortando. Eso no está demostrado científicamente, al revés. Los que estamos con la parte científica somos los providas. Nosotros entendemos que este país es un país cimentado en esos valores, y traer, exportar, importar, mejor dicho, esas corrientes para acá va a ser muy pernicioso eso. Fíjate, por ejemplo, lo de la discriminación. El código no discrimina a nadie, para nada. Ese código protege tanto al hombre como a la mujer. Pero hay sectores, grupos minoritarios de la sociedad que dicen que es discriminatorio. ¿Pero cuándo? ¿Desde cuándo? Si está ahí, está muy claro eso. ¿O qué es lo que se quiere? Lo que sucedió en Canadá, o lo que está sucediendo en Canadá, por ejemplo, que es un país que se supone que es adelantado, que un hombre que entiende que es una niña de 10 años y coge un biberón, es adoptado por una pareja. A eso queremos llegar nosotros aquí. Es un caso real y hay muchos casos más. Una familia entonces, es un hombre y una mujer. Exacto. Es el núcleo. No hay otra forma. Y los géneros. No dos hombres y dos mujeres. Exacto. Hay dos géneros, el de género masculino y el género femenino. Ya. Claro, entonces quieren decir que hay 100 y pico de géneros.
Explíqueme. ¿Hay eso. algún tipo de discriminación que usted haya visto, evidencia en República Dominicana? Para nada, para nada. En ninguna área. Para nada. Hay sectores que se están haciendo víctimas. Hay sectores que se están haciendo víctimas aquí. Esos sectores, los LGTBIQ, no son victimizados aquí, ni son perseguidos. ¿Desde cuándo? Ahora, lo que usted no puede es ir a una discoteca vestido de mujer, sabiendo que usted es un homosexual, y decir que usted va a ir al baño de las mujeres. Eso es otra cosa. Ya es otra cosa, ¿me entiende? El dueño del negocio le puede prohibir eso. Ahora, ¿qué es lo que quieren poner en el código? Lo que quieren poner en el código es que si el dueño del negocio le dice que no, entonces esa persona que quería entrar al baño de las mujeres siendo un hombre, Puede lo puede ir demandar. a un tribunal a demandarlo. Y a eso que nosotros nos estamos oponiendo. Eso está claro. Lo que pasa es que hay mucha confusión. En el nuevo código eso está debidamente especificado. Claro, Ahí no ha habido variación. Claro, usted tiene la libertad, en todo caso, de ejercer su negocio sin ningún tipo de cortapisa. Usted no puede discriminar a un homosexual, por ejemplo, Por su preferencia. que vaya a su discoteca, y usted sabe que es homosexual. No, usted no puede entrar aquí porque usted es homosexual. Ahí usted está discriminando. Claro. Ahí hay una discriminación y el código lo protege. Tiene que dejarlo entrar. Ahora bien, si usted quiere ir al baño donde hay niñas y usted es un hombre vestido de mujer, entonces el dueño del negocio le puede decir, mire, usted no puede entrar a ese baño, usted tiene que entrar. No, que yo quiero no, pues entonces para afuera. Entonces no lo puede demandar. Entonces, casos así es que hay que ver y poner los ejemplos, porque no estamos inventando ni teorizando. Lo que se quiere abrir es una compuerta para que entonces aquí las demandas estén por pipa como dicen, en los tribunales. ¿Piensa que el Código Penal va a ser debidamente refrendado, tal cual fue desde la Cámara de Diputados, o se dará oportunidad, por ejemplo, a atender algunas puntualizaciones que recientemente señaló la Procuradora General de la República? Mire, lo que la Procuradora está proponiendo podría verse, porque es un aspecto que tiene que ver con la corrupción, y yo entiendo que la Procuraduría está haciendo un buen trabajo y ese es un buen aporte, y eso podría verse. Ahora, hay aspectos, como lo que yo estoy señalando, donde hay un criterio ya establecido de la mayoría, y eso no va a variar. Bien, nosotros hemos tenido el último año y medio una situación igual que todo el mundo de crisis sanitaria. Gracias a Dios en estos momentos tenemos bastante buen camino recorrido y una definición que va a mejor en el manejo de la pandemia y la situación de las infecciones y los contagios. Fuera de ese aspecto que ha tenido que enfrentar el actual gobierno, me gustaría conocer el parecer suyo institucional, la visión institucional de cómo se está manejando el nuevo gobierno, poniendo un poquito aparte el manejo que le ha dado al COVID, que entiendo no hay obstáculo en ustedes reconocer que ha sido aceptable. Sí. En el otro aspecto, el correr el gobierno en este último año. Sí, mire, ellos heredaron una situación que se le impuso, y creo que el gobierno se ha manejado satisfactoriamente con el tema del COVID, como tú muy bien dices. Ahora bien, yo entiendo que hay que reforzar el aspecto de la inmunización, pero no con las vacunas necesariamente, aunque las vacunas están ahí, Ya. sino que se pueden hacer kits de medicina, de una serie de vitaminas que se ha demostrado que son efectivas para combatir, para prevenir. La ivermectina, que ya fue aprobada por la FDA, y otras medicinas, el dióxido de cloro, que también ha sido aprobado. Hacer kits, enseñarle al pueblo cómo usarlo, utilizarlo periódicamente, porque eso va a evitar que se contraiga el COVID. Está demostrado eso. Y aparte,
de las vacunas, que el que quiera de manera voluntaria ponérsela, que se la ponga, como hasta ahora ha sucedido. Bien, vamos entonces a una pausa para venir con los minutos finales de la hora 22. Muy bien, llegamos a la parte, el segmento final de la hora 22. Wessing Chávez ahora nos va a completar la pregunta que anteriormente le habíamos hecho, la evaluación que tiene del gobierno en este primer año. Mira, para ser justo, creo que el gobierno heredó una situación muy compleja en términos económicos. Eso justifica de parte del gobierno el que haya habido una serie de medidas que tienen que ver con la toma de préstamos y que estos hayan caído como tienen que caer en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y ante ese factor unido a otros como el ahorro que se ha hecho en muchas dependencias que no se puede negar, donde se han anunciado de cientos de millones de pesos en términos de lo que se gastaba, como anunció, por ejemplo, el administrativo de la presidencia, que se ahorraron unos 350 millones de pesos en lo que va de gestión, y eso es mucho. Eso, claro, está ligado a lo que eran las visitas sorpresas que se manejaban desde ese ministerio y que ahora no se están dando. Bueno, del 1 al 7, del 1 al 10, yo le pongo un 7 al gobierno, realmente. Hay que mejorar algunos aspectos. Yo entiendo que la carrera esta de préstamo hay que dosificarla, hay que justificar muy bien un préstamo de ahora en adelante. ¿Ha tenido el PQDC oposición en la Cámara de Diputados respecto a esos préstamos? Mire, recientemente se aprobaron 5 préstamos y nosotros de los 5 apoyamos 2. Y voy a explicar por qué. Uno tenía que ver, de 50 millones de pesos, con la ampliación del metro. ¿Pesos o dólares? Dólares, 50 millones de dólares, para la ampliación del metro de Santo Domingo. Ya. Nosotros siempre hemos sido abanderados de eso. Nosotros en el anterior gobierno le decíamos a cada rato a Danilo Medina que siguiera la construcción de las líneas del metro. Claro. Y Danilo Medina lo que se le ocurrió fue hacer un teleférico. Totalmente errada, una política pública errada que no resolvió nada, que vive más dañado que otra cosa. Pues por ese lado, nosotros entonces, siendo coherentes, aprobamos, votamos por eso. El puerto de Manzanillo, que también ha sido un discurso recurrente para toda la línea noroeste, que lo necesita, para descentralizar o desconcentrar un poco aquí Jaina, para que haya una conexión mejor con la Ciudad Central y una creación de empleos fundamentales para esa región. Nosotros también lo apoyamos. Ahora, los otros 3, nosotros no lo apoyamos. Y lo especificamos y lo dijimos, que contara en acta. Y así va a ser nuestra actuación con cualquier préstamo que llegue. Si entendemos que ese préstamo no reúne las condiciones. Por ejemplo, el de educación no lo aprobamos. ¿Por qué? Porque educación tiene un 4%. Entonces no entendemos cómo vamos a coger 100 millones de pesos prestados cuando usted tiene un 4% de... Ya. ¿Me entiende? Y otro que tenía que ver con bombillas, comprar bombillas para las EDE, tampoco lo apoyamos. Ese. Bien. Elías, ya prácticamente en la parte final, Haití, una migración furtiva a República Dominicana por las condiciones sociales y económicas de ese país, la muerte de un presidente y la República Dominicana. Mire, el muro fronterizo, totalmente de acuerdo con que se haga un muro bien hecho, con la altura que requiere físicamente y tecnológico. ¿Y eso de vigilancia resuelve? permanente. No, eso ayuda a controlar. Porque hay una cosa,
resolver el tema al 100% no, pero sí controlarlo. El presupuesto de la nación, analizarlo y abrir capítulos para la frontera, tanto para los militares, los policías que están en esa zona, mejorar las condiciones de vida y tratar de hacer ciudades, pequeñas ciudades inteligentes allí, para que la gente no se vaya de esos lugares y se quede. El asesinato de un presidente. Mire, esa es una crisis que se ahonda más en Haití y que de alguna manera repercute negativamente aquí, porque eso incentiva el éxodo. El haitiano tiene dos maneras de irse, o se va por mar a Estados Unidos o viene para acá. Y a eso tenemos que ponerle mucha atención porque nosotros no damos abasto. Lo de nosotros es trabajar primero para fortalecer la familia dominicana y después nosotros entonces colaborar en lo que se pueda con ese país. Pero la comunidad internacional tiene que intervenir necesariamente para que Haití pueda resurgir como nación, porque es como se ha dicho, es un estado fallido totalmente. Bien, al final ya del programa, la pregunta más sencilla, los vientos de favorabilidad para ir aliado en una elección en 2024, ¿por dónde andan? No, nosotros no estamos pensando en alianza. Nosotros estamos elaborando un proyecto que tiene que ver con la unificación de los sectores que piensan como nosotros. Y hay muchos aquí. Y hay partidos también. Eso iba a preguntar, ¿podrían haber partidos también en ese aspecto? Claro que hay partidos que tenemos una línea de pensamiento conservadora. Nosotros nos consideramos conservadores mayoritariamente y en el tema económico somos libertarios, creemos en la libre empresa, con las regulaciones del lugar, del mismo sistema, pero pensamos como muchos de clase media, clase baja, que quieren que aquí surjan opciones diferentes a las que hemos tenido últimamente en el país. Bueno, sería una verdadera sorpresa que eso ocurriera. Sí, sería la derecha en un frente unificado, llevando un mensaje de transformaciones que requiere este país. Elías Wessing Chávez, muchas gracias por estar en la hora 22. Espero que se haya sentido agradado. No, como siempre, Gregory, muchas gracias y Fortunato, muchísimas gracias por lo menos me dejaron desarrollar algunas ideas. Bien, ex administrador, ex ministro, ex diputado, diputado actual, en fin, una persona con mucho desarrollo dentro del ámbito gubernamental y en la política dominicana. Elías Wessing Chávez. Y dejamos a su padre en el próximo hablamos de eso. Que hay que hablar de eso. Bien, gracias por la atención prestada. Nos vemos mañana, Dios mediante.